la palabra de hoy puede abrir nuestros ojos a una verdad, a algo que debemos de saber. Me gustaba la referencia que hacía Pau. Hay cosas que sabemos y que nos limitan a realizar algunas acciones, como ese ejemplo de cuando se creía que la Tierra era plana y limitaba a no ir más allá de ciertos límites. En el Señor sabemos que primeramente no hay límites y si vamos a su palabra y conocemos su verdad, podemos darnos cuenta de cosas maravillosas que el Señor tiene ahí para nosotros. Entonces vamos a ir a la palabra primero y quiero que me acompañen a Romanos 8, verso 28 en adelante. En particular vamos a hacer ahorita énfasis en el 28. Romanos 8, 28. Para poner en contexto, esta es una carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia, a los cristianos que estaban en Roma. O sea, la está dirigiendo a personas que conocen del Señor, que ya han decidido por Cristo y han decidido aceptar esa verdad en sus vidas. El título de este pasaje es precioso y es Más que vencedores. Más que vencedores. El verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí quiero hacer la primera pausa y hacer referencia a esa primera frase. Y sabemos. Es interesante cómo se inicia afirmando algo. Aquí no está preguntando, ¿saben? Sino que lo está afirmando. Entonces, esto me llevaba a querer compartir con ustedes hoy lo siguiente, ¿verdad? Y iba en línea de, y sabemos, ¿verdad? Esa frase. Pero que nos hagamos la pregunta, si sabemos realmente. ¿Qué me refiero con esto? Hay pocas cosas, les soy sincera, que tal vez, o tal vez lo voy a poner de esta manera, hay muchas cosas que yo no sé. Y que soy cautelosa en decir que las sé. Y eso muy probable le pasa a varios de los que estamos aquí presentes o de los que escuchen esto. Lo interesante es que aquí en este verso afirma algo y sabemos. Pero es importante que entendiendo que afirmar saber algo implica que lo conozco, que lo comprendo, que he sido instruido en ello y lo he aprendido. Entonces vale la pena hacernos la pregunta, ¿sabemos esto? ¿Y a qué nos estamos refiriendo? A lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay otra traducción que dice, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es una verdad y es algo que nosotros debemos saber y afirmar que sabemos como hijos e hijas de Dios. Es un verso precioso que muy probable cuando lo hemos escuchado trae hasta un suspiro a nuestras vidas, el saber todo ayuda a bien, todo coopera para el bien, todo está obrando para mi bienestar. Y como parte de realmente saber esto, quiero que continuemos entonces y vamos a ver lo que nos dicen los versos 29 y 30. Vemos que la segunda parte del verso 28 dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta segunda parte normalmente queda no tan
mencionada, no tan referenciada, ¿verdad?, como la primera, que todo ayuda bien, pero todo ayuda bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, para poder saber esto bien, vamos a ir a su palabra en Romanos 29 y 30. Y miren qué lindo lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ya vamos al verso 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios por esta verdad. Pero muchas veces en medio de varias palabras podemos perder cómo va esta preciosa verdad desarrollándose y teniendo un cumplimiento en nuestras vidas. Y por ello quiero que podamos entonces ir despacio y de manera resumida también, haciendo referencia a cada una de esas palabras que se resaltan en estos versos del 29 al 30. Entonces, tenemos que somos llamados conforme a su propósito, porque luego nos decía una preciosa verdad, y con eso iniciaba. Nos conoció desde antes. Él sabía quiénes éramos. No le éramos desconocidos. Nos conoció por nombre. Más, nosotros podemos recordar con esto cómo es que nos conoció. Todavía su palabra en los Salmos dice, nuestro embrión vieron tus ojos. O sea, desde el que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya éramos de conocimiento del Señor. Ahora asustémonos o tal vez maravillémonos de algo aún más grande. Aún antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, como un embrión, Él sabía quiénes éramos. Así de importantes y de relevantes somos para nuestro Dios. En su perfecto plan, pensó en conocernos desde antes, en saber quiénes éramos, en saber quiénes íbamos a llegar a ser. Y en este conocimiento desde antes, viene la siguiente palabra que hace referencia a ese verso. Nos predestinó. Nos dio un destino de antemano. El Señor no va planeando nuestra vida conforme vamos dando cada paso. Nuestra vida está trazada. Nuestro destino fue planeado desde antes. Y lo lindo de esto es que todo esto fue haciéndolo para un propósito, su propósito. Al conocernos, al planear nuestro destino desde antes, ese camino por el cual vamos a andar, recordemos, todo esto lo ha hecho Dios. Y si lo hizo Él, lo ha hecho bien. En eso que nos predestinó, luego nos llama, porque ya trazó en ese camino donde nos íbamos a encontrar con Él. Donde íbamos, Él nos iba a llamar y nosotros íbamos a atender su voz. Importante, cuando nos llamó, no empezó ahí Él a conocernos o a tener una relación con nosotros. Él desde antes nos conocía, desde antes planeó un destino. Cuando nos llama, respondemos, porque así lo planeó.
Esto es parte de su propósito. Todos los que estamos aquí presentes, si hemos respondido ya a ese llamado que el Señor nos ha hecho para que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, este proceso se ha cumplido en nuestra vida desde antemano. Y a los que llamó, miren qué bello, el Señor llama por algo y era parte de lo que Él ya había preparado. Justificó, nos justificó. Recuerdo cuando leí por primera vez, y esto está en una de las traducciones, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente de la Biblia, justificar hace referencia a que puso en una relación correcta. En nuestro caminar, en medio que el Señor nos conoció, nos predestinó y al momento que nos llama, nuestra vida pudo estar en una condición no correcta, pero Él viene y nos justifica. Con la muerte del Señor Jesús en la cruz, Él pagó nuestra deuda, pagó por nuestros pecados y nos limpió para colocarnos en una condición correcta. Si usted ha dicho sí al Señor, su vida ha sido puesta en una condición correcta, ha sido justificado. Y miren qué bello, esa justificación viene para poder luego glorificarlo. Porque estando ya en una condición correcta, el Señor lo pone en una condición de honra. Hemos sido llamados como sus hijos, como sus herederos, coherederos con Cristo. Su Espíritu ha venido a morar en nosotros. Su misma presencia. Y este proceso precioso ocurre porque hemos sido llamados conforme a su propósito de esta manera. Una manera bien ordenada, planeada desde mucho antes que existiéramos en esta tierra para podernos llevar a una condición de gloria. Esa es una verdad que tenemos que saber, comprender y vivirla. Y algo precioso de este capítulo de Romanos 8 y que vamos a continuar viendo en los versos siguientes, y quiero que me acompañen, habíamos quedado en el verso 30, pero miren esta pregunta, me gusta mucho cómo lo dice. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esta gran verdad? ¿Qué pues diremos luego de conocer y comprender esto? Y miren, empieza a indicarnos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso podemos decirlo. Yo lo invitaría a repetirlo hoy. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Luego el verso dice, el 32. Pero antes de pasar al 32, solo quiero enfatizar algo de ese punto en el 31. Muchas veces no nos sentimos como que podemos hacer frente a este día, al día de mañana, a nuestra vida misma. Pero recordemos, si estamos aquí, si hemos llegado hasta este punto, esto es una verdad en nuestras vidas. Él nos llamó conforme a su propósito. ¿Y qué podemos decir a esta gran verdad? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie va a estar en contra nuestra. Nadie podrán atentar estar en contra nuestra. Pero si Él está con nosotros, nosotros tenemos que reconocer, puedo hacer frente a este día con su ayuda, con Él. Puedo hacer frente al día de mañana con su ayuda, con Él. Puedo ver mi vida con esperanza porque Él está conmigo. El verso 32 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó
por todos nosotros, porque ese fue parte del perfecto plan de redención de nuestro Señor, de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz por nosotros. Entonces nos hace la pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, algo muy importante, uno podría decir entonces, bueno, entonces Dios me debería dar todo lo que le pido. Él nos va a dar todo lo que le pedimos conforme a su voluntad. Si nosotros continuamos creciendo en el conocimiento de Él y cada vez siendo transformados más como Él y dejando ser guiados por su misma presencia, su Espíritu Santo en nosotros, aquello que pidamos va a ir conforme a su voluntad. Y van a haber más cosas que nosotros digamos, hey, me respondió. Algo muy importante, el Señor siempre responde. El Señor siempre responde. Puede ser que cuando no responda como queremos o como creemos que debe de hacerlo, lo damos como que no nos respondió, como que nos quedó falto con la respuesta, pero no es así. Algo está queriendo el Señor hablar a nuestra vida cuando una respuesta no está viniendo conforme a aquello que pedimos. Y ahí hay una oportunidad de pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre. Pero como dice este verso, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él lo hará. Ahora, miren el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusarnos? Miren la respuesta. Dios es el que justifica. Él es el que nos pone en una condición correcta. Por ende, el 34 va con el verso que acabamos de leer. ¿Quién es el que condenará? Si Él ya nos puso en una condición correcta, por eso continúa diciendo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que intercede a favor nuestro, que ya no nos ha puesto en una condición correcta y está ahí para abogar por nuestra causa, para que no nos acusen de manera incorrecta, para que no nos condenen, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ahora, para casi ir cerrando, y después vamos a hacer un resumen, miren lo que dicen estos versos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué nos puede separar de su amor? Y empieza haciendo otras preguntas. ¿Tribulación o angustia? En otra versión dice problemas, aflicciones, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Miren qué bello. ¿Quién nos va a separar? ¿Qué nos va a separar? ¿Alguna de estas cosas nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quiere decir que si estoy en problemas, Cristo no me ama? ¿Quiere decir que si estoy en aflicciones, no experimento el amor de Dios? ¿Es esto correcto? ¿Quiere decir que si estoy pasando alguna necesidad, Dios no me ama? Hagámonos esas preguntas y puede sonar un poco como raro hacernoslas. Pero aquí nos sigue diciendo en su palabra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Y qué quiere decir acá? Antes, dice. Antes. O sea que desde antes, desde que el Señor lo tenía planeado de antemano,
en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué lo somos? Por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos deja de amar en medio de la aflicción. No nos ha dejado solos en medio de los problemas. Podremos sentirnos como que no nos ama, pero su amor es más palpable durante esas circunstancias. Y Él está diciendo, y a través de lo que inspiró al apóstol Pablo a escribir en esta carta, antes, en todo esto, somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. Y ya luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, que no lo conozco, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. Entonces, podemos resumir lo que acabamos de leer en estos versos de esta manera, solo sacando esas frases claves. ¿Qué diremos a esto? Dios con nosotros, nadie en contra nuestra. Dios nos dio a su Hijo, nos dará todo conforme a su voluntad. Dios nos justificó, nadie nos condenará. Dios nos amó, nadie ni nada nos separará de su amor. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria en Él es absoluta. Por ende, podemos afirmar, si cada vez continuamos refrescando estas verdades, y sabemos entonces que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien siempre. El Señor les bendice.